Bienvenidos a otro de mis vídeos. Voy a presentaros en él dos ejemplos de cálculo de derivadas en las que aparece la función exponencial. Venga, vamos con la primera. Y igual a e elevado a 3x cubo menos 5x más 1. Bueno, pues como vemos es una exponencial en la que tenemos el número e elevado a una expresión más complicada que x. Y desde el momento que tengamos esto, la fórmula que tenemos que usar de la tabla de derivadas es e elevado a función de x. La derivada será f' de x por e elevado a la misma función de x. Bueno, pues nada, la escribo, esto lo aparto de momento. La escribo para que veáis, en naranja mejor, para que veáis qué regla de derivación vamos a seguir. E elevado a función de x, donde está claro que la función de x sería el 3x cubo menos 5x más 1. Y la tabla de derivadas, como acabamos de ver, nos dice que la derivada tiene que ser igual a f' de x, la derivada del exponente, de la exponencial, por e elevado al mismo exponente, e elevado a f de x. Así que nada, esta es la regla de cálculo que tenemos que seguir. Muy bien, pues si hacemos este cálculo tendremos que la derivada será igual a la derivada del exponente, que como es un polinomio será 3 por la derivada de 3x, perdón, 3 por la derivada de x al cubo, que es 3x al cuadrado, así que será 3 por 3, 9, x al cuadrado, menos 5 por la derivada de x, la derivada de x vale 1, por tanto será menos 5 por 1, 5, y luego más la derivada de 1 que vale 0, y eso no se escribe. Bueno, pues se nos queda 9x al cuadrado menos 5, la derivada del exponente, por e elevado a el mismo exponente. 3x cubo menos 5x más 1. Y ya la tenemos. Podemos reconocer como el 9x al cuadrado menos 5 es el f' de x, y luego el e elevado a f de x, pues con el f de x igual al 3x cubo menos 5x más 1, pues es la otra parte de la derivada. Por tanto, derivada resuelta. Vamos con la segunda. En la segunda, lo primero que tenemos que reconocer es que tenemos la derivada de un cociente. El numerador será e elevado a x al cubo más x al cubo, el denominador es la x. Por tanto, regla de cálculo de derivada de un cociente, que la tenemos aquí. Esta es la fórmula que deberíamos usar en primer lugar, donde la f de x es todo el numerador y la g de x va a ser exclusivamente la x del denominador. Bien, pues si seguimos la regla de cálculo de la derivada del cociente que tenemos aquí, tendremos que la derivada será igual a la derivada de la función del numerador. Lo que ocurre con la función del numerador es que a su vez es una función del tipo e elevado a una función de x, porque tenemos el número e elevado a una expresión más complicada que x. Es decir, esta función, esta parte de aquí, es una expresión del tipo e elevado a función de x. Y su derivada la escribiré por aquí, será f' de x, bueno, la tenemos aquí en realidad, f' de x por e elevado a esa función de x, ¿no? Bueno, pues venga, si hacemos la derivada del numerador, para empezar es la derivada de una suma. En esta suma tenemos que hacer la derivada de la primera función, e elevado a x al cubo, y esta función es del tipo e elevado a función de x, pues su derivada será la derivada del exponente, 3x al cuadrado, por e elevado a el mismo exponente, e elevado a x al cubo. ¿Veis cómo hemos seguido esta estructura? f' de x por e elevado a f de x. Vale, pero esto es la derivada del primero sumando del numerador, más la derivada del segundo sumando, x al cubo, que es 3x al cuadrado, derivada de un monomio, muy sencillito. Y todo esto es f' de x. Pero me refiero a la f' naranja de x, ¿vale? Todo esto de aquí es f' de x, derivada de la función del numerador, por
la función del denominador sin derivar, x, o sea que esto será g de x, luego lo escribiré, menos la función del numerador f de x sin derivar, vamos por aquí, menos f de x, función del numerador sin derivar, que será menos elevado a x al cubo más x al cubo, por la derivada de la función del denominador, la derivada de x, que vale 1, que la tenemos aquí. La derivada de x vale 1, ¿de acuerdo? Venga. Y eso dividido entre la función del denominador al cuadrado. La función del denominador es x elevado al cuadrado, pues x al cuadrado. Venga, concreto como aquí he seguido la derivada de un cociente para que se entienda mejor, derivada de la primera función, que es todo esto, derivada de la función del numerador por la función del denominador, esto es g de x sin derivar, menos la función del numerador sin derivar, f de x por la derivada del denominador, g' de x, que vale 1, pero que se debe escribir para clarificar el cálculo. Y luego dividido entre la función del denominador al cuadrado. Esto sería la g de x al cuadrado. Bien, y con esto pues hemos seguido las reglas de derivación a rajatabla. Ahora lo único que nos queda es simplificar la expresión todo lo que se pueda. Podemos apartar ya la tabla de derivadas. Y en cuanto a los cálculos que se pueden hacer aquí, pues venga, vamos a ver cuáles son. Para empezar tenemos una x que multiplica a todo un paréntesis, lo podemos desarrollar, será 3x cuadrado por x, 3x al cubo por elevado a x al cubo, más 3x cuadrado por x, 3x al cubo. Y aquí tenemos menos e elevado a x al cubo más x al cubo por 1, pues bueno, esto se quedará en menos e elevado a x al cubo, menos por más menos otra vez, x al cubo. Y eso dividido entre x al cuadrado. Y en cuanto a la expresión que nos queda aquí, pues no se puede hacer nada más. Porque si os fijáis en el numerador no podemos sacar factor común ninguna x, porque no se repite en todo el numerador, el menos e elevado a x al cubo no lleva ninguna x, y tampoco podemos sacar el elevado a x al cubo factor común, porque aquí no aparece en este monomio, y en este monomio tampoco va multiplicado por e elevado a x al cubo. Así que así se queda el cálculo de esta derivada. Pues nada, esto es todo por este vídeo.